El día de hoy nuestro conversatorio es acerca sobre la situación de la reforma trans en la educación universitaria, problemática y desafíos para construir una universidad para todos, los desafíos de ser una persona LGTBI en la universidad y la importancia de una reforma trans y un campus inclusivo. Queremos presentar y agradecer a las personas que nos acompañan en el día de hoy, así que le cedo la palabra a Bruno Montenegro para que se presente. Hola con todas, con todos y con todas. Mi nombre es Bruno Montenegro. Soy estudiante de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. También soy integrante de la red LGTB de Arequipa y también coordinador e integrante de la Fraternidad Transmasculina. Y nuestro otro ponente es Benjamín Calle. Me dicen por interno que ya tenía que presentarles. Disculpen, son los nervios. Tomías Benjamín Calle es estudiante de último año de la carrera de Psicología Social de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, activista independiente LGTBIQ+, y feminista, interesado en el desarrollo de investigaciones sobre temas de género y sexualidad humana, actor, improvisador teatral y clown y músico. También contamos con la presencia de María Fernanda González, quien se encuentra en cuarto año de la carrera de periodismo en la PUC y actualmente se desempeña como presidenta de la mesa directiva de la FEPUC. Y contamos con Marco Guillermo Pérez, quien es transmasculino, activista transfeminista, pintor, psicólogo organizacional por la PUC, con un diplomado superior en diversidad sexual y derechos humanos por parte de Claxo. Actualmente es TED Speaker y CEO de Empresas Presente, consultora LGTBIQ+, que trabaja promoviendo políticas laborales inclusivas desde un enfoque de diversidad interseccional y además director de Reforma Transpuc. Bueno, comenzamos con el primer bloque, que es acerca sobre la situación de las personas trans en sus universidades. ¿Cómo es ser un estudiante trans en tu universidad? ¿Qué situaciones ¿Qué situaciones significativas describen la experiencia de las personas trans en tu universidad? ¿Cómo se organizan las personas trans en tu universidad? ¿Cómo perciben quienes trabajan y estudian en tu universidad a las personas trans? ¿Y existen redes de soporte o contención para las personas trans en tu universidad? Cada ponente tiene aproximadamente 20 minutos para responder cada una de estas preguntas. Así que comenzamos con Bruno. Hola, ¿me escuchan, no? Sí. Primero, ¿qué es ser una persona trans en la universidad? Hablando ya desde San Agustín, creo que podría decir que invisibilizades, porque en la universidad, a pesar de que en nuestra universidad se ha aprobado la reforma trans de la UNSA, no existe ningún tipo de capacitación ni sensibilización acerca de las identidades LGTBI dentro de la universidad. No ha habido ninguna capacitación a personal administrativo, ni a profesores, ni a alumnos, tampoco al personal que trabaja dentro de la universidad en el tema de seguridad, ni nada. ¿Y qué situaciones vivimos las personas trans? Esa es la pregunta, ¿no? Creo que lo principal, creo que el poder, tener el derecho de poder entrar sin que se le vulnere nuestro derecho a nuestro nombre, a nuestra identidad, porque personalmente a mí me ha pasado muchas veces que cuando quería entrar, siempre me decían que no era yo, que era un documento de identidad que era falso, que mi carnet era de otro estudiante, así que siempre me paraban a un costado y hacían pasar a todos los alumnos, y cuando llegaban a mí otra vez tenía que explicar que yo era una persona trans, y era un ejercicio de casi todos los días, porque los de seguridad que están en las puertas de la universidad siempre rotan, entonces siempre tenía que hacer ese ejercicio continuo de estar explicando y explicando de que yo era una persona trans, simplemente que no había cambiado mi nombre en el DNI, y que ese era un problema, ¿no? Entonces, me pasó también que cuando estamos en quinto año, la gran mayoría de estudiantes tenemos que actualizar nuestra foto de carnet. Entonces, tenía que ir hasta las oficinas y me dijeron que no me podía tomar la foto
porque tenía que estar el mismo estudiante, no podía ser otro estudiante. Y yo le decía, no, pero si soy yo. Y me decía, pero este es el documento, estos son los documentos de una señorita y tú eres un señor, así que no puedes. Entonces tenía que hacer nuevamente esto de tener que explicar que yo era una persona trans y que tenía que, o sea, que no había que cambiar mis documentos, simplemente eso. Entonces era algo que siempre que tenía que hacer, ¿no? Como un ejercicio que siempre tenía que hacer dentro de la universidad. Y creo que también el hecho de no ser nombrado dentro de las aulas con el nombre que uno se siente identificado, porque eh, algunos profesores sí están sensibilizados, creo que aparte ellos se informan, ¿no? Y conocen la realidad de las personas LGTBI, sin embargo, hay muchos con los cuales no conocen, no saben acerca del tema de diversidad sexual, lo ignoran bastante y muchas veces sin quererlo tal vez atropellan a algún estudiante, ¿no? Vulneran su dignidad como persona y se cometen violencia. También cómo nos organizamos las personas trans desde la UNSA, ¿no? Actualmente no existe ningún tipo de gremio estudiantil, así como hay en la San Marcos o en la PUC, como ustedes, transparentes, o también Reforma Trans PUC, o si no, versiones como San Marcos. No existe, no hay ningún gremio estudiantil que se dedique exclusivamente con el tema LGTBI. Sin embargo, sí hay compañeras feministas que se han organizado, que son las que más apoyan en tema de diversidad sexual dentro de la universidad, que son las compañeras de ANCAI y CALPA, que es una colectiva de estudiantes feministas, que son de diversas escuelas de comunicación, de literatura, de sociología, de derecho, y todas son feministas. Sin embargo, yo como estudiante independiente también hago incidencia, sin embargo, lo hago de una organización externa a la universidad, como es la Red LGTB Arequipa o también la Fraternidad Transmasculina. Después, la última pregunta, creo que era, ¿cómo percibimos las personas trans? ¿Me puedo repetir la última pregunta, por favor? Perdón, se me fue la conexión unos minutos. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Se me fue la conexión unos ¿Sí? minutos, Sí, sí. perdón. No pude escuchar tu intervención completa. ¿Llegaste a responder las preguntas? Si quisiera saber la última pregunta. La última pregunta era si existen redes de soporte o contención para las personas trans en tu universidad. Igual, no hay ningún tipo de soporte, como ya lo mencioné al inicio, no hay capacitación. Los cursos, bueno, actualmente se han abierto varios cursos con esto de la pandemia, cursos virtuales, pero ninguno se centra en esto de la diversidad sexual. A pesar de que existen estudiantes dentro de la universidad, cuando se hizo esto de la reforma trans en la Universidad Nacional de San Agustín, fueron 8 personas trans y hicieron el cambio de nombre. Y también, como anécdota, hay algunos profesores y profesoras que sí tal vez desean tal vez acoger a todos los estudiantes sin ningún tipo de discriminación. Sin embargo, por la falta de información, eh, son muy imprecisos. Me pasó hace como unas semanas atrás que una profesora, una doctora, en mi asesoría de tesis me comenzó a decir con mi nombre femenino en la clase virtual, diciéndome diciéndome con ese nombre que yo podía cambiarme a ese nombre, ¿no? Que si es que yo estaba feliz con el otro nombre y así. Pero le decía, doctora, está usted mal porque el nombre ya me lo cambié, mi nombre es Bruno, es el nombre que yo he escogido, con el cual ya hice el cambio. Y es porque tal vez ya no estaba enterado, porque cuando hablamos de personas trans, automáticamente en el imaginario de la persona siempre piensan en mujeres trans, pero casi nunca piensan en chicos trans, trans masculinos u hombres trans. Entonces también es importante que desde la universidad también se generen estos espacios de información, de sensibilización, para que muchas personas se puedan enterar y sepan, ¿no? De la existencia de que existimos, ¿no? Estudiantes trans dentro de la universidad. Bueno, continuamos con la intervención de las respuestas a estas preguntas de Tomías Benjamín. Hola, ¿qué tal? Sí se escucha, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo es ser un estudiante trans en la universidad? O sea, básicamente no es sencillo. Como todos sabemos, o sea, yo estudio en la Ruiz de Montoya. En la Ruiz de Montoya no existe lo que viene a ser una reforma trans. Y bueno,
Personalmente, yo salí del closet como trans masculino dentro de la universidad. Es decir, yo cuando entré a la universidad entré identificándome aún como una mujer, de alguna manera. Estando ya en la universidad es donde yo me empiezo a cuestionar y ya salgo del closet como una persona transmasculina. Bueno, en mi caso, básicamente es, la universidad no hay muchas personas trans. O sea, eh, ahorita escrito, si es que no me equivoco, en toda la universidad, entre todos los alumnos, somos 2 personas trans, al menos fuera del closet. O sea, soy yo y una estudiante de ciencias políticas, que está en otro campus, para colmo. Y nada, o sea, hemos tenido ciertas situaciones significativas, al menos en la universidad. Fue con la implementación de un baño unisex que hubo, que eso fue básicamente por pedido, porque eh, existía bastante discriminación por parte de los alumnos, o básicamente miradas feas, miradas raras. Y esto es por mero desconocimiento tanto del alumnado como de algunos trabajadores, etc. Propiamente en la universidad no hay un colectivo que sea diverso, o sea, que sea netamente LGTBIQ más, pero sí existe un colectivo que es feminista, al igual que en la Universidad de Bruno. Existe un colectivo que es feminista, que también apoya las diversidades, en ese caso, pero no hay como una especie de incidencia porque no hay articulación. Anteriormente existía un colectivo que se llamaba Ruiz Diversidad, que yo formé parte de él en los inicios, pero por diferentes motivos y en general, este colectivo terminó por desarticularse. Después, como venía diciendo, o sea, en la universidad, en la Ruiz, existen, o sea, diferentes, al menos en el ámbito, por ejemplo, de la parte de los trabajadores administrativos o personas que trabajan en mantenimiento, existe diversos maneras de ver el tema trans. Eh, por ejemplo, en la parte de mi carrera, por ejemplo, en psicología, el director de carrera, cuando estábamos 2 personas trans, me acuerdo en psicología, eh, el director de carrera lo que hizo fue ayudarnos en ese sentido. Mandaba una carta antes a los profesores diciéndoles que en su clase iba a haber una persona trans, que prefería ser llamada de tal manera, con tales pronombres. Se tomaba el tiempo de poder escribirle a cada uno de los profesores. Este semestre, como son clases virtuales prácticamente, lo que ha hecho el director, al menos o sea, estoy hablando básicamente en casos únicos porque literalmente soy la única persona trans en la universidad. Lo que hizo el director de carrera en mi caso es irse a escribirle a lo que es el área de sistemas para que puedan cambiar mi nombre en la parte del campus virtual, porque iban a haber entrega de trabajos, etcétera, y también por el acceso a las videoconferencias, etc. También en el área de biblioteca también existe esa posibilidad de poder cambiar el nombre. Sin embargo, ya en la parte de registros académicos es donde todavía no existe ese cambio porque propiamente dicho no hay una reforma trans en la universidad. Y bueno, o sea, también es como que se han presentado dentro de la universidad varios incidentes relacionados a homo-lesbo-bitransfobia en general. Todas se han tratado de proceder de la misma manera de que, de que se procede comúnmente un altercado sobre acoso, se va hacia
el mecanismo de, por ejemplo, medio universitario, donde está el defensor del universitario, está también el departamento psicopedagógico, dentro de todo esto que viene a ser el medio universitario, ¿no? Esto es, bueno, mecanismos que tiene la universidad de una u otra manera de contención, pero esto es básicamente como que para los alumnos de manera general, no de una manera exclusiva para las personas trans o algo así. No sé si me falta alguna pregunta por completar, pero creo que eso ya sería todo, al menos por mi parte, en tanto informar de qué es lo que, más o menos el panorama dentro de la universidad. Bueno, algunos de nuestros otros dos ponentes quisieran, muchas gracias por la participación, Bruno y Tomías. ¿Alguno de nuestros otros dos ponentes quisieran añadir algo más en que respondan estas preguntas? Marco o María Hola, Fernanda. sí. Hola, ¿qué tal? ¿Me pueden decir Mafer, por favor? Bueno, dado que yo no soy miembro de la comunidad trans, no voy a ahondar mucho en ese tema, especialmente en las primeras preguntas que tratan particularmente sobre las experiencias, sino voy a hablar más que nada de la percepción que tengo yo como, tanto como estudiante de la Universidad Católica como representante estudiantil sobre la situación de las personas trans en mi casa de estudios. Y bueno, quería empezar un poco contándoles una experiencia que presencié en el ciclo 2019-2 en una clase que llevé en mi facultad, que es la de Ciencias y Artes de la Comunicación, un poco para presentar la situación de las personas trans en mi universidad. Bueno, yo estaba sentada en clase escuchando al profesor exponer sobre un montón de temas, particularmente sobre la historia del arte, una clase de estética, y luego se acercaba a varios estudiantes a preguntarnos si habíamos entendido. Y bueno, al unísono nosotros decimos sí, sí, sí habíamos entendido. Y luego se acercó directamente a una compañera de la clase y le preguntó, oye, ¿tú eres hombre o mujer? Por tu cara y por tu vestimenta pareces hombre, pero por tu voz y por tu nombre pareces mujer. ¿Qué eres? Se le preguntó así, directamente, de la manera más fría posible. Y lo que pasó fue que este compañero se levantó y se fue. Se fue del salón y luego nos enteramos que se había retirado del curso. Mostró una incomodidad tremenda y se vio muy afectada, tanto así que tuvo que salir del salón de clase. Y luego una compañera de la clase alzó la voz y explicó por qué el comentario del profesor había sido tan irrespetuoso y había estado tan fuera de lugar. Y bueno, uno puede escuchar eso y puede pensar que se trata de una situación aislada, algo que pasa una vez a las 500, pero esta situación forma parte de una invisibilización estructural hacia las personas trans y se puede ver en un espacio tan cotidiano como es nuestro salón de clases. Y bueno, si bien pueden existir varios docentes, jefes de práctica, trabajadores con perspectiva de género e inclusión de las diversidades de la comunidad LGTB, una gran mayoría no la tiene. Y bueno, lamentablemente esta es la realidad de la Universidad Católica y también del país. Y bueno, y en medio de estas personas que no respetan ni visibilizan a esta minoría de las personas trans, están también las personas que no saben cómo tratar, no saben cómo dirigirse a ellos, no saben si decirle ellas. Y bueno, ¿a qué me refiero con esto? Es que algo tan simple como, por ejemplo, el uso de los pronombres para referirse a las personas trans requiere también de un pequeño aprendizaje previo y muchas veces no existen los espacios y tampoco hay mucha iniciativa propia para aprender estos aspectos tan básicos. Y bueno, aquí reside la importancia y el compromiso de la representación estudiantil para, bueno, capacitar, impulsar campañas de aprendizaje y visibilización de estos compañeros, porque solamente de esta forma podemos contribuir a que dejen de ser vistos como algo tabú en nuestro entorno social y en nuestro entorno estudiantil. Y bueno, por otro lado, en cuanto ya a la última pregunta sobre las redes de soporte para las personas trans en la universidad, al menos de parte institucional,
son nulas, no existen. Y aquí quisiera hacer una comparación con una situación más cotidiana. Eh, Quisiera comparar este punto con la situación de opresión que también vivimos las mujeres en esta sociedad patriarcal y en esta universidad poco segura para nosotras, y comentarles que, bueno, cuando una compañera sufre de hostigamiento, acoso o violencia de género, particularmente dentro del campus o de parte de un estudiante de la universidad, y ella acude y pide ayuda a autoridades y las instancias correspondientes, muchas veces ella es revictimizada, maltratada y no recibe el apoyo psicológico ni el seguimiento necesario para poder sobrellevar la situación de violencia que ella está enfrentando. Porque la gran mayoría de psicólogos, abogados, funcionarios de la universidad encargados de ver temas de género no tienen perspectiva ni enfoque de género, y muchas veces también violentan de manera simbólica a las compañeras que denuncian un acto de violencia. Y bueno, a partir de esta situación con la que yo estoy más cercana, puedo intuir que la situación de las personas trans es parecida e incluso mucho peor. Si ya es difícil encontrar a una autoridad con un enfoque de género, mucho más difícil va a ser encontrar a una autoridad que también sea inclusivo e inclusiva para las diversidades. Y es por esto que las redes de apoyo dentro de la universidad no existen a nivel institucional, sino que son formadas por los mismos estudiantes. Este tipo de problemáticas que he mencionado previamente han sido mapeadas, identificadas por los estudiantes y han dado pie a que formen colectivas, colectivas feministas, colectivas LGTB, colectivas trans, con la finalidad de ser espacios seguros que visibilicen la situación de opresión que enfrentamos de manera cotidiana. Y bueno, es así que las redes de soporte y contención para las personas trans las desarrollamos los mismos estudiantes a partir de nuestras vivencias y no es algo que venga por parte de la universidad misma. Eso sería todo. Bueno, muchas gracias por tu intervención, Maffer. No sé si Marco quisiera agregar algo. Sí, en realidad todo lo que ha comentado Maffer me parece bastante lamentable. La situación que comentaste en el salón de clase y con este profesor, con esas actitudes tan transfóbicas, me parece que es algo que se debería de denunciar contra la universidad. Imagino que la universidad todavía no ha implementado ningún tipo de mecanismo, a pesar de que con la reforma trans sí se comprometió a reconocer la identidad de género de los estudiantes trans. Eh, Igual, más allá de que sea una persona trans o no, la persona a la que discriminó, no es correcto referirse de esta manera por su expresión de género. Entonces creo que algún tipo de sanción o algún tipo de mecanismo debería existir para estos profesores que, uno, no se capacitan y dos, no les interesa capacitarse en temas de diversidad ni reconocer, ni lo valoran como conocimiento que tienen que incorporar de manera obligatoria en sus clases, ¿no? Yo creo que muchos profesores como los que tú comentas aún abundan en la universidad y es una pena. Yo ya no estoy en la universidad, eh, ya egresé hace unos años y en realidad para mí la situación de las personas trans en las universidades creo que no ha cambiado mucho. Por lo que puedo escuchar, por cómo se han manifestado las cosas, con la reforma trans hemos tratado de fiscalizar algunas de las acciones a las que se comprometieron, como incorporar cursos con un enfoque de género en todas las facultades, como también implementar baños que tengan que no que, en el que una persona puede entrar al baño del género con el que se identifica y también que se incluya un baño para personas que no se identifican ni con lo femenino ni con lo masculino, o un baño intersex, o un baño sin género, podría ser. La idea era que la universidad hiciera ese esfuerzo, ¿no? De que en cada una de las facultades hubiera este baño a las que identidades que no se identifican ni con femenino ni con masculino pudieran ingresar y sentirse seguras, ¿no? Seguros, pero no ha pasado. La realidad es que la universidad en realidad no está haciendo, no está cumpliendo con lo que se había comprometido. Y es triste que hasta el día de hoy, 3 años después de que se aprobó la reforma trans, aún sigamos escuchando testimonios como los que ha comentado Mafer, y que no haya habido ninguna especie de reparación ni ese profesor haya sido sancionado, ¿no? Porque
esas cuestiones no se pueden repetir. No se puede permitir que un profesor simplemente atropelle a un estudiante de esa manera y lo obligue a salir del curso, porque igual nos cobran ese curso a nosotros. O sea, yo me retiré de un curso por la misma situación y me cobraron un montón, me cobraron como si hubiera llevado todo el curso, y todo fue por la culpa de este profesor transfóbico. Y eso no es justo, no es justo. Entonces creo que debería de haber alguna manera de hacer que los profesores se alineen un poco y que la Universidad Católica, si se dice ser humanista, si se dice ser, eh, si se dice que valora la diversidad ahora, pues que lo haga comprometiéndose, ¿no? Incorporando estas políticas, pero que también introduzca políticas que sancionen a los profesores y a las autoridades que no las cumplan, que las infrinjan, ¿no? Yo sé que nuestras autoridades de la universidad dejan mucho que desear. Sé que la mayoría son personas que más se dejan llevar tal vez por sus propias agendas y no tanto por el bienestar de los estudiantes. Son muchas de ellas autoridades que ven en la universidad un negocio, y es algo penoso que no se puede ocultar. O sea, todos los que estamos en la Católica sabemos que así es la universidad, que así se porta con los estudiantes, subiendo las boletas poco a poco, desde que uno no se da cuenta, uno termina pagando como si fuera con la escala, no sé, normalmente una vez escuché, cuando era estudiante, que esta manera de subir las pensiones era una manera de hacer que todas las personas que están en la universidad solamente pertenecieran a una sola clase social. Querían ir quitando las otras clases y que solamente hubiera un solo grupo de personas que pudieran tener acceso a educación. Y eso es una manera sistemática de marginalizar a más personas. Nosotros tratamos de hacer el ejercicio de crear empatía con los profesores cuando hablábamos de personas trans, pero era tan difícil hacer que se pusieran, hacer que una persona tan privilegiada como un profesor de la universidad, de la Católica, se pusiera en los zapatos de una persona trans que no tiene acceso a educación, que no tiene medios para pagar las boletas, y encima tiene que soportar que se burlen de ella cada vez que entra a la facultad. Era alegar a, no sé, era muy complicado. Prácticamente tenía que verte llorando o algo así, para que por fin entendieran que la situación sí era dura, sí era complicada. Las respuestas que nos daban siempre eran, bueno, pero ¿por qué no cambian su DNI, no? Como si el proceso de cambio de DNI fuera tan sencillo. O sea, y supuestamente eran los mejores abogados del Perú los que tenían este tipo de respuestas, ¿no? Los que se llaman a sí mismos los mejores abogados del Perú. Abogados que en realidad no tienen una mirada, o sea, no conocen los procesos. No conocen los procesos de cambio de nombre para una persona trans. No conocen cuál es a lo que nos tenemos que exponer y soportar para poder tener un derecho que ellos tienen de manera instantánea, solamente por cumplir la mayoría de edad. Entonces creo que hay mucho trabajo por hacer con las autoridades, con los profesores y también con los alumnos, ¿no? Porque ahora yo a veces me reconecto a la universidad y estoy en varios grupos de la facultad y también de grupos universitarios, y también veo por la página de Reforma Trans que ahora hay cada vez más grupos feministas, o que se dicen feministas, que tienen discursos bien transfóbicos. Y eso me sorprende bastante, porque lo único que hacen es dividir. Y porque no entiendo por qué no podemos simplemente trabajar de manera unida, y por qué en el reconocimiento de la identidad de una persona tienen que ver la exclusión del reconocimiento de sus derechos, ¿no? ¿Por qué no? Es un discurso que no debería de extinguirse. Cuando yo era parte de Reforma Trans y había más personas que eran parte de esta colectiva, en ningún momento escuché ese tipo de discursos, pero creo que se han ido sembrando poco a poco, a la par que ha ido creciendo el interés por los grupos feministas. Y los grupos feministas son grupos que no deberían de extinguirse, al contrario, yo aplaudo que existan y me considero transfeminista, pero no entiendo cuando existe esta separación y simplemente empiezan a desconocer a las personas, a las mujeres trans como las mujeres que son, para posicionar a las mujeres que fueron asignadas femeninas a nacer. O sea, no entiendo cuál es por qué hay tanta discusión, no entiendo por qué hay tanta, como si las mujeres estuvieran en una mejor posición que las personas trans. Las personas trans hemos sido siempre excluidas, y las mujeres también. Y no vamos a vencer el patriarcado peleándonos entre nosotros.
Entonces creo que hay muchas cosas que deberíamos hacer en lugar de pelearnos entre nosotros, entre nosotras, entre nosotros, pelear contra el patriarcado, ¿no? Hacer algo por cambiar esta situación, porque nos debilitamos nada más. Y así nos quiere el patriarcado, débiles, ¿no? Eh, Eso era lo que quería compartir. Sí. Bueno, quisiera preguntarte, quisiera saber si cuando tú eras estudiante y antes de que surgiera Reforma, o tal vez durante el proceso que surgió Reforma, existían redes de soporte o contención para las personas trans dentro de la universidad. Existía GEPUC. Existía GEPUC y dentro de GEPUC habían personas que sabían mucho sobre diversidad, que eran alumnos que se habían formado eh, a través de información que habían encontrado en internet, y también era parte de sus propios intereses formarse, porque sabían que el conocimiento es una herramienta que les podía servir para el reconocimiento de sus derechos, pero no es que hubiera un grupo que brindara soporte a las personas trans. Éramos un grupo de personas LGTBIQ, y bueno, yo en un momento era la única persona trans en ese grupo, y igual me sentía soporte de parte de ellas, sentía soporte de todas las personas de GPUC, entonces me sentía bien acompañada. Afuera de la universidad sí había grupos de personas trans. Bueno, damos paso al siguiente bloque, comenzando con la pregunta, si existe una reforma trans en la universidad, ¿en qué caso, en caso si existiera, cómo se llevó a cabo y qué normativas o políticas implica? ¿Puede responder cualquiera de nuestros ponentes? ¿Quién se anima a responder primero? Creo que Bruno está... Ya, ya que nadie, nadie dice nada, ya yo empezaré. Sí, en San Agustín, al inicio, eh, fueron, creo que varias circunstancias por las que se decidió impulsar esta iniciativa de la reforma trans de la UNSA. La primera fue un caso particular mío con el cual mi asesor de prácticas vulneró mi derecho al nombre en mi centro de trabajos, que era mi centro de prácticas. Porque inicialmente a mí me costó mucho conseguir las prácticas en un lugar porque me tocaba a prácticas de relaciones públicas y era muy complicado conseguir las prácticas siendo estudiante trans, porque me decían de que no, qué baño iba a usar. Me decían que, o sea, cómo se iban a dirigir hacia mí, o que no estaban preparados y que mejor buscar otro lugar. Y cuando llegué a esta agencia que hacía relaciones públicas, mis jefes eran muy abiertos, eran aliados realmente. Y cuando este profesor vino a hacer mi asesoría de prácticas, se dirigió hacia mí con el nombre femenino y mi jefa en ese entonces le insistió de que yo me llamaba Bruno, debía tratarme con el nombre de Bruno, pero él no hizo caso y seguía insistiendo, y no tenía nada de empatía, cómo se dirigiese a mí, lo que me causó mucha tristeza y mucho malestar de forma interna para mí, entonces eso me provocó también depresión. Mis amigos de la universidad me dieron bastante soporte, y también con la ayuda de mi abogado, Frank Medina, se elaboró un documento que era un memorial donde exigía que la universidad reconozca la identidad de las personas, estudiantes trans dentro de la Universidad de San Agustín. Entonces, eso fue en el mes de abril. Desde el mes de abril juntamos firmas y en mayo, creo que fue cerca al 17 de mayo, entregamos el documento y lo posteamos en redes sociales. Creo que fue estratégico postearlo porque ni bien se posteó, tuvo bastante rebote a nivel regional, ¿no? Y también a nivel nacional, que era como que, están presentando este documento, y tal, pero también las redes sociales también fueron también muy, ¿cómo decirlo? También un poco violentas porque decían, transexual quiere cambiarse el nombre, transexual quiere ser hombre, en la universidad, o sea, ningún tipo de cuidado. Entonces, a partir de ello,
causó demasiada controversia a nivel regional en Arequipa, porque también en el documento adjuntamos esta reforma que ya había trabajado con la reforma trans de la PUC. Yo ya me estaba comunicando con los compañeros de reforma trans de la PUC para poder enviar estos documentos, y cuando se le adjuntó todo esto, era prácticamente que el Consejo Universitario solamente lo leyera y que lo aprobara, porque era como que ya le habíamos hecho la tarea. Solamente eso, y solamente adaptarlo con la realidad de la UNSA, porque en la UNSA, para poder ingresar, nosotros usamos el carnet de SUNEDU, y SUNEDU se rige con los datos que están en el DNI. No tenemos un carnet propio, así como tienen en la PUC o en otros lugares. Entonces, solo tenían que adaptarlo a la realidad de la Universidad Nacional San Agustín. Entonces, en ese proceso, como también fue muy sonado a nivel regional, tuvimos el apoyo de Defensoría Universitaria, donde me entregaron el primer documento donde sí respetaba mi nombre social como Bruno. Entonces, tuve que dialogar acerca de la realidad que estaba pasando, las complicaciones que tenía el poder acceder a la universidad, dentro de la universidad, y otro profesor también en ese proceso me indicó. Como yo estudio comunicación, yo tengo un curso donde tenía que hacer videos, producción audiovisual. Entonces, yo siempre todos mis videos lo firmo como Bruno Montenegro. Y este profesor me dijo, ¿quién es Bruno Montenegro? Si tú me sigues firmando con Bruno Montenegro, yo te voy a poner 0, porque Bruno Montenegro no existe en mi lista. Entonces, para mí me pareció súper injusto eso. Le dije, pero profesor, ahora estamos tratando de impulsar esa normativa. Y me dijo, no, hasta que no exista esto, pues yo te voy a poner 0, porque Bruno Montenegro no existe. Entonces, fue como que te reten, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Yo voy a cambiar entonces esto. Con mucho más ímpetu, entonces hicimos más incidencia. A partir de ello ya tuvimos el apoyo de Defensoría del Pueblo en Arequipa. También tuvimos el apoyo del despacho del congresista Alberto de Belaunde, el apoyo de los compañeros de Reforma Trans de la PUC. Hicimos bastante incidencia, y cerca a agosto, a 1 de agosto, desde Defensoría del Pueblo, nos avisaron que ya había terminado la sesión de consejo universitario y que sí, ya lo habían aprobado, ¿no? Entonces, fue muy gratificante de que eso se lograra, porque yo pienso que si es que no hubiera sido el trabajo que ya han hecho los compañeros de la PUC, creo que San Agustín hubiese demorado muchísimo tiempo. Entonces, creo que también la reforma trans de la UNSA también fue gracias al trabajo que hicieron en la PUC, porque como que ya teníamos un antecedente ahí de que ya se había logrado, porque también era interesante de que una universidad católica lo hubiera aprobado, ¿no? Entonces San Agustín, siendo una universidad nacional, tenía que hacerlo. Y bueno, en San Agustín las normativas que se han aprobado simplemente es el cambio de nombre. Se nos han entregado un nuevo documento, porque ahora sí tenemos un documento que es un carnet especial, un carnet universitario, donde dice la universidad y dice tus nombres con el cual te identificas, y atrás está especificado también el número de reglamento con el que se ha aprobado, y para normal podemos pasar sin que se vulnere nuestro derecho a la identidad. Pero la circunstancia es esta: solamente podemos usar este carnet y el derecho al nombre en las asistencias, en reconocimientos internos, para uso de comedor universitario, para la biblioteca. Sin embargo, para documentos que sí sean oficiales, o sea, nuestra titulación, nuestro bachiller, va a salir sí o sí con el nombre del DNI. Entonces, esa sería la circunstancia con la cual los estudiantes tendría que cambiarse sí o sí el nombre en RENIEC para que puedan tener un título con el nombre con el cual sí se sienten identificados. Ya. Bueno, no sé si Maffer quisiera agregar algún punto de vista como representante estudiantil a partir de esta pregunta. Sí, gracias. Bueno, la PUC fue la primera universidad en el Perú que se adelantó al Estado, por así decirlo, en materia de reconocimiento a los derechos de las personas trans. Bueno, eso ocurrió en el 2017. Yo era cachimba en ese entonces cuando se aprobó la reforma trans, así que no me acuerdo muy bien, pero he venido investigando, me contacté con algunas representantes de ese tiempo. Me comentaron un poco de qué manera articularon y de qué manera se unieron para que se pueda aprobar la reforma trans en la universidad.
Y bueno, les cuento que lo que hizo un grupo de estudiantes junto a otras colectivas fue más que nada tomar como base la reforma que hubo en la Universidad de Córdoba de Argentina en el año 2009, en la que un grupo de estudiantes apostó por una reforma que reconociera el nombre social de los alumnos trans dentro de su campus. Y eso causó que la universidad aprobara una ordenanza de identidad de género ese mismo año. Y esto marcó un precedente importante en la historia argentina, porque 3 años después se aprobó la ley de identidad de género en el país. Y a partir de eso, teniendo esto como precedente, lo que se hizo en la Universidad Católica fue que un grupo de estudiantes trans, estudiantes diversos y, bueno, de la comunidad LGTBIQ, y también estudiantes que no pertenecen a esa comunidad, pero que están bastante sensibilizados con el tema, se reunieron para impulsar la reforma trans con el objetivo de replicar lo sucedido en la Universidad de Córdoba en Argentina, replicarlo para nuestra universidad. Y así fue. En el año 2017 se aprobó la reforma trans en una sesión del Consejo Universitario. Fue algo histórico. En ese entonces estaba de rector Marcial Rubio, que bueno, votó en contra. Y fuimos la cuarta universidad a nivel de continente, luego de Argentina, Costa Rica y Chile, en aprobar esta medida. Dicha reforma, bueno, ya lo mencionó Bruno, pero lo vuelvo a mencionar. Dicha reforma consistía, y bueno, consiste todavía, en que la documentación interna de la universidad, así como también, por ejemplo, el listado de los estudiantes por horario de clase, aparezca el nombre social de la persona trans, y no el nombre que aparece en su DNI o el nombre con el que fue registrado al nacer. Y bueno, esto es mucho más allá, va mucho más allá de un simple proceso burocrático, administrativo, como podría ser visto desde afuera, sino que esta reforma significa que la identidad de las personas trans en la universidad sea respetada de parte de los demás miembros de la comunidad universitaria y que no cuestionen su identidad. Por otro lado, la importancia de esto va ligado a un tema de empatía. Probablemente la gran mayoría de estudiantes de la PUC y también personas fuera de la PUC no saben lo que significa que cuestionen tu identidad día a día y que la identidad a veces incluso sea burlada. Y por eso siendo trans es una realidad muy dura que afronta el país. Y luego de que la reforma trans haya sido implementada en la Universidad Católica, me parece que marcó un precedente muy importante para las demás universidades del país y también a nivel de sociedad. Bueno, no sé si Marco quisiera agregar algo más. No, en realidad ha sido, creo que ha enumerado muchas de las cosas que hicimos como Reforma Trans en su momento. Le agradezco a Mafe de haber compartido y conocer tan de cerca todo lo que fue la lucha, ¿no? En realidad nos tomó 5 años realizar el proceso de la reforma trans desde que nació en GEPUC como una pequeña comisión. Sí, éramos un grupo de personas LGTB, no éramos todos trans, no éramos todas personas trans, en realidad éramos pocas las personas trans que éramos parte de la colectiva. Lo que nos ayudó un montón es aliarnos con más personas, con otros grupos que también reconocieran en nuestra lucha, la lucha por el reconocimiento de derechos humanos, ¿no? Eso nos ayudó un montón, ¿no? Porque nosotros no íbamos a poder lograr tener el alcance que tuvimos haciendo el trabajo solas, ¿no? Si nos hubiéramos quedado las 5 personas que iniciamos este proceso solas, esto no hubiera avanzado para nada, ¿no? La idea era hacer que este proyecto, que nació como un sueño por una situación de discriminación que viví en mi facultad, se convirtiera en una política que es ahora, para que otras personas trans no vivieran esa situación de discriminación que en su momento yo pasé y me di cuenta de que la universidad no estaba ni preparada ni sensibilizada con el tema. Y es más, muchas personas no solamente tenían problemas con reconocer que habían personas trans, alumnos trans en la universidad, sino que continuamente se dedicaban más a invisibilizarnos y a no tomar ninguna especie de medida para protegernos, ¿no? Se seguía, cuando recién empezó a ser visible la reforma trans, eso fue lo que más llamó la atención, ¿no? Porque todas las personas nos preguntaban cuántas personas trans hay en la universidad, ¿no? Bueno, era muy difícil ser visible siendo una persona trans.
era demasiado difícil. Yo tenía por ahí entendido que habían algunas personas en ingeniería que eran trans, o sea, me contaban, me comentaban. Igual es tan complicado ser visible y ser trans en la universidad cuando no hay ninguna política que te proteja, que muchas personas trans que no querían ser ni contactadas, ni visibilizadas, ni querían formar parte visible en la página web de Reforma. Nosotros hicimos videos para sensibilizar a la comunidad universitaria y muchas de ellas no querían participar por todo el bullying que iban a recibir, ¿no? Por todo el bullying que iban a recibir, entonces era algo que nosotros también tenemos que entender, ¿no? Cuando, cuando, cuando esta situación de la reforma trans se vuelve más controversial es cuando una de nuestras compañeras, Mili, se vuelve parte de la comisión de género, ¿no? Y allí todos se vuelcan contra ella y ella recibe un montón de ataques transfóbicos, ¿no? Creo que eso como que la violencia llegó a ser tan dura que hasta recibió hasta amenazas de muerte. Fue bastante fuerte y lo que más indignación causó fue que ni la Defensoría Universitaria ni ningún organismo de la universidad hizo algo por protegerla. Solamente creo que eh, continuaban recriminando que ella había, de esta manera, con su expresión de género, que era andrógina, había hecho que esta situación, o sea, había originado esta situación, que su expresión de género fuera menos andrógina, fuera más binaria, ella no recibiría este tipo de bullying, este tipo de ataques, ¿no? Entonces, era indignante, pues, ¿no? Que esa era la respuesta de nuestra defensoría universitaria. Era realmente indignante. Creo que había muchas cosas que hacer, por hacer dentro de la universidad y continúan habiendo muchas cosas por hacer, sobre todo hablar de las personas de género no binario y también incluirlas en las siguientes propuestas que la reforma trans vaya a elaborar en el futuro, ¿no? Creo que eso nos falta como colectiva y tratar de que los discursos que haya dentro de la universidad sean coherentes en ese sentido y que las personas que por ahora están teniendo estos discursos de odio y transfobia, bueno, establecer un espacio de diálogo con estas personas, ¿no? Creo que sería importante conocer de dónde provienen sus discursos y tratar de crear un espacio en el que podamos intercambiar ideas, ¿no? Creo que eso sería lo más sano.